deportes y más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. Amigos de Onda Digital Televisión, ingresamos ahora a nuestra secuencia Conociendo a tu candidato. Bueno, y tenemos que agradecer muchísimo a nuestros amigos de WinTV Canal 70, de Cable Vitel 360, estamos en señal 116, Latin Cable 36.1, Cable Perú, también estamos llegando a nivel nacional a diferentes regiones de nuestra patria, y a través de nuestras diversas plataformas a todo el mundo. Gracias a ustedes hoy la tecnología avanzó tremendamente y eso nos permite llegar a sus hogares, llegar a su centro de labores, llegar a donde ustedes estén. Así que en esta secuencia, Conociendo a tu candidato, hoy vamos a conocer a otro candidato. ¿De quién se trata, señores? Le voy a presentar inmediatamente. El doctor Walter Navarro, bailariza de Diputados por Lima, por el Partido Aprista. Y les doy un poquito de su hoja de vida del doctor. El doctor tiene muchísima experiencia en cuanto a gestión pública, ha trabajado en el Congreso de la República, ha sido presidente del Cuerpo Médico del Hospital Loaiza, con muchísima experiencia. Y hoy lo vamos a conocer más. ¿Por qué se animó a estas alturas a postular a la Cámara de Diputados? Él nos va a decir a continuación. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar a Onda Digital TV y a usted, Beto Ríos, por su programa que es tan visto en todo Lima y a nivel nacional, porque tengo que entendido mucha difusión en muchos canales. Y conocer al candidato es fundamental para saber votar y por quién votar, porque no solamente es el tema y ver y evaluar las cualidades y calidades de liderazgo y capacidades y formación, claro, sino también es importante ver el tema de la ética y la moral del candidato, que está tan venido a menos en estos momentos. Así es. Y usted me preguntaba, claro, ¿por qué razón yo me postulo al Congreso? Porque estuve como asesor principal de la Comisión de Salud del Congreso el año pasado. Y cuando llegué, por invitación en el momento era presidente de la comisión, un colega médico, y me di con la sorpresa de encontrar la calidad de invitados, de congresistas, pero la verdad muy paupérrima, lo que me permitió y me obligó de alguna manera a decir por qué, si yo me he preparado, no puedo postular al Congreso de la República. Y he ahí que yo decidí presentarme, y por un partido histórico como es el Partido Aprista Peruano, con más de 100 años de historia política, el único que tiene esa historia y que puede gestionar como lo ha hecho en 2 gobiernos. Y estuvimos hablando extramicro también, antes de la entrevista, por supuesto, y el doctor Walter Navarro nos decía que ha estado muchos años trabajando de cerca con mucha gente, trabajando en el Hospital Loaiza, y esa diferencia que usted ha visto, tan paupérrima como lo acaba de calificar, la labor parlamentaria en este momento le animó a postular finalmente. Y eso nos trae a la mente a muchísimas personas que critican a los parlamentos. Sin embargo, no hacen absolutamente nada por mejorar esa situación. ¿Qué es lo que está llevando entonces usted? ¿Cómo mejorar la calidad del Parlamento? Bueno, usted lo ha dicho. Yo creo que si nosotros permitimos que la gente incapaz, los corruptos, la gente inmoral, entre y llegue al Congreso, es por responsabilidad nuestra también, porque nosotros criticamos, criticamos, pero no hacemos ni actuamos para evitar este hecho. Entonces, para eso uno se capacita y se forma. Yo soy médico de profesión, estudié en la Universidad de San Fernando, en San Marcos, que es la Facultad de Medicina de San Marcos,
quizás una de las mejores universidades de Latinoamérica en medicina y en otras especialidades. Luego hice mi especialidad fuera del país, estuve 5 años fuera, luego regresé y entré a trabajar al Hospital Arzobispo Loaiza con mi especialidad, porque yo soy cirujano plástico y hago cirugía plástica y reconstructiva. Y tuve la oportunidad de acceder y de llegar cuando sucedió lo del desastre de Mesa Redonda. Fue una primera experiencia brutal, diría yo, por lo que significó ese desastre, 300 muertos, 300 desaparecidos, y con el manejo que se hizo fue realmente muy bueno, porque el personal de salud que hay en el Perú creo que es muy bueno. El gran problema es la falta de equipos, la falta de capacitación que nos puedan ofrecer a todos y sobre todo la falta de liderazgo. Entonces, ¿seguimos adoleciendo eso de la falta de equipos, doctor? Creo que se ha deteriorado. El país y la salud se han deteriorado en estos últimos años. No nos olvidemos que en el segundo gobierno del presidente Alan García se inauguraron más de 156.000 obras, se inauguraron alrededor de 46 hospitales y centros de salud de primer nivel de atención. Se compraron, y hubo un shock, no se olvide que hubo un shock de emergencia, y se compraron muchísimos equipos en ese segundo gobierno, que llegó a que la salud tuviera una acción preponderante y que se disminuyera la anemia a los niveles más bajos, históricos más bajos, que nunca se han vuelto a repetir. Después de esa experiencia, lamentablemente, toda la institucionalidad del país se fue deteriorando, y obviamente la salud como tal, como parte de todo el tema de gobierno y el mal manejo de los gobernantes, se fue deteriorando. Actualmente tenemos una brecha de profesionales, brecha de equipos, brecha de no tener adecuados equipos y infraestructura en locales para poder atender a los pacientes. Pero eso es la falta de gestión, doctor, porque dinero hay, presupuesto hay. Pero es que ahí vienen dos problemas. Yo creo que el país tiene ya problemas estructurales, ¿no? Los problemas estructurales que adolece el país. El primer problema estructural que tiene, obviamente, es la pobreza, que hasta ahora no la podemos superar. Segundo problema estructural es el tema de la informalidad, y el Estado es el primer informal. Tenemos en el Estado peruano, pues, mucha gente que está terceros, CAS, contratos, etcétera, por locación de servicio, una serie de estructuras y de niveles que el Estado es el que permite. Entonces, una de mis primeras propuestas es justamente eso, hacer que haya un nombramiento y que la gente los trabajadores tengan un trabajo digno y que puedan llegar a trabajar como corresponde, con todas las condiciones de seguridad y de salud para ellos y para su familia. Las condiciones adecuadas. Así es. Entonces, el problema es el deterioro que ha habido en el tema de la salud. Para colmo de males, en estos últimos años, después vino la pandemia. Con la pandemia tuvimos primero la demostración ahí nos desnudó totalmente, demostró la fragmentación de nuestros sistemas de salud, y además aunada a la incapacidad de la corrupción del gobierno de Vizcarra, que considero generó una corrupción tal que logró que el país se convirtiera en el país donde más gente muriera producto de la pandemia, en el mundo, y eso no lo podemos permitir. Y ahí viene la segunda propuesta que nosotros tenemos, que es generar una comisión de la verdad para saber exactamente qué pasó en la pandemia. Yo he estado en esa época y sabemos, en ese momento yo era jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados de Loaiza, logramos generar un espacio aislado para los quemados porque se seguían quemando, y veíamos cómo se manejaban las estructuras y cómo se manejaba el Estado en la salud en el Ministerio. Y ahí vimos los grandes problemas de la falta de las pruebas moleculares, la falta de oxígeno, la falta de camas, y se cerró el primer nivel de atención
cosa que fue gravísima porque todo el mundo comenzó a acudir a los hospitales y a las clínicas con los resultados que ahora vemos, con la mortalidad tan alta. Pero todo lo que ocurrió en esa época no se llegó a una investigación. Hubo concreta, una investigación por el Congreso, pero que no llegó a, digamos, a definir exactamente los responsables. Entonces yo creo que se tiene que buscar a fondo, se tiene que investigar a fondo. Su propuesta es que se reabra esa investigación. Y que realmente se vea y se evalúe los responsables, los ministros que estuvieron como causales, los directores y sobre todo al presidente, que en ese momento el expresidente Vizcarra, que fue el responsable de tanta mortalidad en el país. Él es el primer responsable de las muertes en la pandemia. Posterior a esta mala experiencia que tuvimos con la pandemia, bueno, que la vivieron todos los países del mundo, pero que lamentablemente el Perú lo manejó de manera terrible, de manera que ningún otro país lo pudo haber hecho peor. Entonces, esto nos generó la posibilidad y la idea de que podría venir un gobierno que iba a elegir mejores profesionales y que sobre todo iba a haber una reforma de la salud, y no lo hubo. Accedió por resentimiento de la población, pienso yo, una elección a un presidente como Pedro Castillo, que logró lamentablemente llevar a la salud a niveles más bajos, porque lamentablemente él tuvo o nombró a gente con mucha falta de capacidad en los diversos ministerios y en los diversos directorios de muchos de los hospitales del país. O sea, en vez de elevar la calidad. Así es. Entonces, lo que se ha deteriorado es eso, ¿no? La meritocracia. Entonces, no tenemos en los hospitales, en los centros de salud y en los diversos niveles del Estado, no tenemos a los profesionales que puedan generar el liderazgo correspondiente. Entonces, hay que buscar a la gente capaz y que pueda justamente dirigir las diversas instituciones, no solamente el Ministerio de Salud, ¿no? Yo creo que a todo nivel vemos una incapacidad y un deterioro del manejo del Estado. Pero tenemos excelentes profesionales en el Obviamente, pero no están participando. ¿Pero por qué no están allí porque lamentablemente ahí viene el tema de la corrupción. En este momento creo que estamos viviendo desde hace algún tiempo ya el tema de una dictadura parlamentaria. El Parlamento es el que define, el que pone presidente, el que lo saca. Decide todo. Así es, decide todo, y si aceptan o no aceptan, le dan el voto de aceptación al nuevo gabinete o no. O sea, definitivamente el Congreso se ha convertido en el gran manejador del país. Entonces, el equilibrio de poderes, que es justamente el fondo de la democracia, se ha perdido. Y por lo tanto, tenemos que los partidos que ahí están gobernando en el Congreso son los que ponen y sacan ministros, son los que ponen y sacan directores, son los que ponen y sacan autoridades en las diversas instituciones del Estado. Y eso ha pasado justamente con la salud, que desde hace muy buen tiempo ha sido capturada por Acuña y APP. No solamente el MINSA, el Ministerio de Salud, sino también es Salud. Y otras instituciones más, obviamente. Y en esta última repartija que ha habido, tienen ocho ministerios, ¿no? Entonces es así como que terminan, digamos, nombrando a gente del entorno de estos partidos y que no necesariamente son los mejores. A ver, en un gobierno del partido aprista, que está volviendo a renacer como el ave de Fénix, ¿no? Porque en la anterior elección creo que no han participado. Ahora, en un posible gobierno del partido aprista, ¿se podría dar la apertura de repente a gente capacitada, a gente profesional que no tenga afiliación aprista para que puedan ocupar cargos públicos? Pero por supuesto, la meritocracia. No se olvide que en el primer gobierno de García se generó y se activó las normas para la carrera médica fuera de manera meritocrática. Y creo que eso se perdió, el nombramiento de directores, el nombramiento de autoridades, en el caso del área de la salud. Pero creo que el tema de servir también se generó o se creó en el segundo gobierno de García
igual al modelo que hay en Francia, de la Escuela Nacional Pública que tienen, de Administración Pública que tienen los franceses. Entonces, yo creo que se tiene que retomar esa línea de trabajo para poder elegir a los mejores. Justamente el candidato o la persona que va a postular a un cargo tiene que ser evaluado y ser el mejor. ¿Y qué cosa es lo que el enfoque que da en el partido aprista ahora con la postulación de, creo que cerca de 40 candidatos, y hay más de 10.000 que van entre diputados, senadores al Parlamento andino? ¿Cómo se ha degenerado? Bueno, pero tanto, esto pues justamente fue generado por ese desorden y ese mal manejo que se dio en el gobierno de Vizcarra, porque todo esto se dio con Tuesta Soldevilla en la reforma que hubo a nivel en el Congreso para ver cómo se hacía la reforma electoral, y esto se hizo justamente en el gobierno de Vizcarra, y todo esto es producto de ese mal manejo. Entonces tenemos ahora más de 30 y pico de candidatos. Terrible. Y alrededor de, fácil, más de 6.000 o 7.000 creo candidatos a diputados y senadores. Entonces la gente la verdad que está... En este momento, por ejemplo, hay más del 30% de personas que no han decidido su voto. Así y faltando ya poco para las elecciones. Exactamente. Entonces yo creo que ante tanta cantidad de candidatos, yo creo que la gente tiene que ir viendo y eligiendo luego de escuchar y de ver y de mirar a los candidatos que estamos presentando, y sobre todo que tienen que buscar a gente que tiene experiencia en el Estado. Como usted bien dijo, yo he estado en el Hospital Loaiza más de 20 años, he sido jefe de servicio de cirugía plástica, he sido asesor de 2 ministros de salud, he sido asesor de la Comisión del Congreso de la República, y ahí es donde yo me animé a postular al Congreso. Entonces, esa experiencia, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, te permite ver y evaluar cuáles son los problemas y cómo puedes además manejar el tema de la Diputación. No nos olvidemos que la Diputación tiene 2 fundamentales acciones, que es promover leyes y fiscalizar, y además ser el acto de representación de los ciudadanos también, ¿no? Porque uno también tiene que invitar a que los que votaron por uno puedan ir al Congreso, ser recibidos y escuchar cuáles son sus necesidades. Se necesita reformar muchas cosas. La primera cosa que hay que reformar para poder mejorar la salud, creo que es una cosa muy sencilla que estamos proponiendo, y es generar un único tarifario. No queremos juntar salud con el MINSA, que son los entes más importantes en el tema de la salud. La salud está fragmentada en varios subsistemas, ¿no? Tenemos el MINSA, tenemos salud, tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos la privada, etcétera. Pero los más importantes, que más o menos se nuclean al 80% y hasta el 85% de la población, son el MINSA y el Salud. Entonces, esas 2 entidades se pueden generar como un intercambio prestacional mediante un sistema de un tarifario unificado. No es posible que una apendicitis en el MINSA cueste diferente que en el Salud. Entonces, uno tiene que los procedimientos y los procesos los puede tarifar de manera similar, porque son procesos de salud, y eso va a permitir el intercambio prestacional, sin necesidad de querer decir, no, es salud y el MINSA hay que juntarlos en una sola. ¿Y se necesitaría digitalizar también para una atención óptima? Esa es la segunda propuesta que tenemos nosotros, es una ley de transformación digital. Correcto. Y esa ley de transformación digital consiste en varios puntos. El primero es una historia clínica única que sea intercambiable para los diversos sistemas. Usted va al MINSA, se le crea su historia clínica, y su historia clínica digitalizada debería ser manejarse a nivel digital por todas las instituciones del Estado, por salud. Si usted se enferma y está en provincia y no hay el MINSA, está en salud, lo pueden atender, y está su historia clínica única, si está en una privada igual, etcétera. Entonces, esa es la ventaja de tener y aprovechar el tema de la tecnología. Pero además, todos los procesos que puede uno tener, por ejemplo, el tema de los famosos medicamentos que tanto uno habla de corrupción. Sí. Los medicamentos pueden manejarse con un tema de trazabilidad.
con inteligencia artificial, con blockchain, uno puede decir claro. en qué momento lo compra y cuál es la trazabilidad y dónde termina el uso de ese medicamento. Se puede seguir. Hay que darle un buen uso a la tecnología que tenemos. Por supuesto, hay otras de las aplicaciones, los aplicativos que hay. Hay aplicativos que, por ejemplo, por la retina podemos detectar ahora la anemia de mucha gente. Entonces, por aplicativos, por su teléfono, usted puede estar en Iquitos o mucho más adentro de Iquitos y puede detectar la anemia en mucha gente. Puede detectar las vacunas, puede manejarlas por el tema de los aplicativos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden manejar con inteligencia artificial y con la tecnología. No nos olvidemos, y yo siempre comento sobre lo que significa vivir en un país con tecnología y que Estonia es el país más tecnologizado y que la inteligencia artificial funciona en todo está digitalizado, todo. Incluso la única cosa que no estaba digitalizada era el matrimonio, porque tenían que ir presencialmente, pero ya hasta eso se ha digitalizado. Y ellos, lo que hace que se solucione otro gran problema, o que por lo menos disminuye otro gran problema. ¿Y cuál es otro problema estructural que tenemos? La corrupción. Entonces, al tener un sistema totalmente digitalizado, los procesos van a ser todos colgados en las redes. Entonces, usted sabe qué propuestas han habido, quién la ganó y cómo la ganó, porque todo está transparentado en las redes, en los sistemas. Exactamente. Perfecto. Qué interesante, doctor. Mire, han quedado muchos temas al aire. Mucho que conversar con usted. Con usted tenemos para hablar más de una hora. Tenemos dos problemas, rápidamente. No sí, sé a ver, por favor, nos queda poco tiempo. Bueno, las dos cosas importantes, que es un plan nacional de shock de infraestructura, hablando justamente de la brecha, y una unidad de destrave. Tenemos más de 64 hospitales a nivel nacional que están en litigio y con problemas de arbitraje. Entonces podemos eso, con estas unidades y con esa unidad de destrave que tendría varios especialistas, sacarlos inmediatamente. Y la otra cosa que queremos solucionar es el tema de la salud mental. Es fundamental tener la salud mental al día y con atención permanente. No nos olvidemos, el otro gran problema que tenemos estructural es la inseguridad ciudadana. ¿Qué nos genera la inseguridad ciudadana? Miedo, temor y el daño mental de muchos de los jóvenes. Salud mental tiene que estar al día. Por esa razón, yo les pido a todos los ciudadanos que voten por un profesional que tiene más de 20 años en salud. A ver, vamos a poner en primer plano a nuestro invitado, el doctor Walter Navarro, por favor, cámaras para que pueda dirigirse a su público y se comprometa ante ellos. Adelante, este es mi capibara, este es mi mascota, qué bueno. Que es el ícono de la biodiversidad. Y lo que queremos es justamente que el país tenga una salud para todos. Luchemos por tu salud es mi eslogan. Con yo, Walter Navarro Murgueitio, con el número 20, voy a diputado por Lima Metropolitana, por el Partido Aprista Peruano, marca las 5 estrellas y escribe el número 20 en el recuadro de diputados por Lima. Vota por un médico que ha trabajado más de 20 años preocupado por la salud del país y cuyo eslogan es: luchemos por tu salud, por una salud digna para todos los ciudadanos, tanto pública como privada. Muchas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor Walter Navarro, médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Va en la lista del Partido Aprista con el número 20. Tienen ahí otra opción, amigos televidentes, para que el día 12 de abril ustedes emitan un voto responsable. Y no nos equivoquemos de nuevo, no tropecemos con la misma piedra, como dice Julio Iglesias. Sí, sí. Agregar que si llegara al Congreso, lo primero que haría sería desterrar esos seguros dorados que tienen los congresistas y que se vayan a atender al MINSA y a Salud, lo cual generaría mejorar la calidad de estas instituciones. Ojalá que en otra oportunidad pueda darse un tiempo y de nuevo aquí, porque hay muchos temas que hablar con usted, doctor, ¿sí? Gracias. Un gran abrazo a ustedes, amigos. Vamos a un corte comercial, regresamos de inmediato.